Bueno, gracias por estar con nosotros. Lo había anunciado Lorena Fernández sobre el tema que abordaremos a continuación. Tema económico, tema relacionado al Producto Interno Bruto y un análisis muy detallado de lo que esto significa, qué repercusiones va a tener en nuestros bolsillos. Ya le damos la bienvenida a Jaime Dunn, analista financiero, a quien lo tenemos para que nos explique precisamente sobre esta situación. Ponemos en pantalla a Jaime, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Oscar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo último que se supo esta semana es una cifra que ha marcado el Banco Mundial para Bolivia y que para muchos ha sido una muy buena noticia. Cuéntenos en detalle, ¿qué significa este 4.7 en el Producto Interno Bruto para Bolivia? Bueno, evidentemente en su informe Volver a Crecer, de ahora del mes de marzo, el Banco Mundial ha hecho un recálculo del crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe. Y en el caso particular de Bolivia, ellos habían pronosticado en el mes de enero que nuestro crecimiento en 2021 sería del 3.7%, y eso ha sido aumentado al 4.7%. Entonces, evidentemente es un crecimiento más alto, y eso puede, obviamente, dar la impresión de que estamos volviendo a retomar el crecimiento, pero sin embargo, hay que leer con mucho cuidado las cifras del Banco Mundial. Primero, básicamente el crecimiento de 4.7% lo consideran como un rebote natural que se está dando no solo en Bolivia, sino en todas las economías del mundo. Y lo que llama la atención es que para el caso de Bolivia nos ponen que creceríamos a un 4.7% el 2021, pero el 2022 caería ese crecimiento al 3.5% y el 2023 al 3.0%. Entonces, claramente es un efecto rebote importante, bienvenido, pero aparentemente no va a ser sostenible en el tiempo. Señor Dunn, a propósito de ese tema, el 4.7, que para muchos ha significado una buena noticia económica y para otros tal vez una noticia que no se termina de entender, como usted bien lo ha dicho, que podría tener un efecto también de rebote para el 2022. ¿Qué es en esencia el Producto Interno Bruto y cómo influye en la economía general de una nación? Bueno, el Producto Interno Bruto, en palabras simples, es el valor de el valor de todos los productos de bienes y servicios que se producen en el país en un periodo de tiempo dado. En este caso es en un año. Entonces, lo que nos está diciendo que toda nuestra economía, a pesar de que tuvimos esta recesión importante por la pandemia, donde hubo un decrecimiento del PIB, no nos olvidemos que al primer semestre del 2020 caímos en 11% más o menos, en cifras redondas, el crecimiento de la economía. Y ahora se dice que vamos a crecer en 4.7. Entonces, es decir, la economía, toda la producción de bienes y servicios en el país va a ser más alta. Eso significa que va a haber más actividad económica, lo cual es positivo para un país. Pero hay que tener cuidado con el primer hecho muy importante, que el crecimiento el 2021 se está midiendo con una base de crecimiento del 2020 que es más baja. Entonces, cualquier pequeño efecto de crecimiento porcentualmente tiene una cifra mayor. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Digamos que nuestra economía es de 100. Si la economía es de 100 y deja de crecer en 50%, significa que hemos caído en 50% de crecimiento, tenemos ahora una base de 50. Ahora, un crecimiento, digamos, del 50% adicional significaría que nuestra base va de 50 a 75, lo cual, ese 50% da la impresión de un crecimiento bien alto, pero no hemos recuperado el 100 que teníamos antes. Entonces hay que tener cuidado con esto. Todos los países están con unas bases, digamos, de cálculo tan bajas que cualquier crecimiento porcentualmente nos da la impresión de un número grande, pero en términos absolutos, nominales, en términos de dinero, no es tan grande. Entonces, y por eso también tenemos economías, por ejemplo, como el Perú, que se dice que van a crecer al 8%, la Argentina al 6.4%. Obviamente, su crecimiento ha sido tan negativo que el subir al 6.4 estadísticamente
es relativamente más fácil. Entonces, mucho cuidado con esto del Producto Interno Bruto. Licenciado Jaime Dunn, a propósito de esta cifra, la pregunta del millón, y estoy seguro que todo el mundo se está haciendo, tenemos esa referencia anterior sobre este Producto Interno Bruto y su relación directa hacia, por ejemplo, un doble aguinaldo. ¿Esto es viable? ¿Esto, actualizando la coyuntura que tiene nuestro país, es posible? ¿Tiene una relación directa o no la tiene? Bueno, el doble aguinaldo se creó, recuerda, ya por el 2013 mediante un decreto supremo. Este decreto supremo es 1802 y lo llamó el 14º salario, el esfuerzo por Bolivia. El 14º salario, esfuerzo por Bolivia. Cuando la economía crece sobre el 4.5%, se tendría que dar automáticamente este 14º salario, que se denomina doble aguinaldo. Pero a ver, veamos los números un poco. El hecho que tengamos un crecimiento potencial del 4.7%, como les digo, podría dar la impresión de que podría haber un doble aguinaldo. Sin embargo, Oscar, hay que tener cuidado cómo se mide el crecimiento del PIB al doble aguinaldo. Resulta que, de acuerdo a ese mismo decreto supremo, se dice que el periodo que se mide del crecimiento del PIB no es de enero a diciembre. Por ejemplo, este 4.7% que dice el Banco Mundial es el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2021. Pero para el doble aguinaldo se mide desde julio del año anterior, es decir, del 2020, hasta junio del 2021. Es decir, se van a tomar 6 meses del 2021 y los últimos 6 meses del 2020. Y el promedio de ese crecimiento tiene que ser mayor al 4.5. Ahora, si tomamos el último semestre del 2020, todos sabemos que estábamos en una recesión. Es más, en julio del 2020 ya estábamos creciendo a negativo 11%. Todavía no tenemos las cifras oficiales del crecimiento del 2020, pero lo más probable es que hayamos estado con un negativo 8 o negativo 9%. Entonces, por más que crezcamos al 4.7 el 2021, cuando se haga la medición se va a promediar un número negativo, que es el último semestre del 2020, con un positivo que es del primer semestre del 2021. ¿Y el neto cuál va a ser? Lo más probable es que siga siendo negativo, Oscar. O sea que las posibilidades de que haya un doble aguinaldo, si seguimos las reglas del decreto 1802, son prácticamente nulas. Bueno, si le entendí bien y si la matemática simple está aplicada en esta situación, señor Dunn, y usted va a decir, tuvimos un decrecimiento del menos 11% el año pasado. Ahora se proyecta un más 4.7%. Haciendo una relación de sustracción básica, tendríamos un más o menos un 7 menos 4. Un negativo 6, digamos, ¿no? Ya, un negativo 6.3, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde nos estancaríamos para el cálculo que hace que el decreto del doble aguinaldo funcione. Tendríamos un menos 6.3%, por decirle algo, que obviamente está muy lejos del más 4.5% que activa el segundo aguinaldo. Es decir, las distancias no son ni siquiera próximas, estamos muy lejos por lo que está explicando ahora, ¿no es cierto? Exacto, es más, bueno, y aclarando, el 11% de crecimiento negativo del 2020 es solo a julio. Todavía no tenemos las cifras del segundo semestre completo, pero sabemos que van a ser negativas, ¿ok? Y tu matemática y tu cálculo aproximado está muy bien, y así es como hay que hacerlo. Entonces, la misma lógica nos dice que para llegar a un 4.5 de crecimiento neto a junio del 2021, el crecimiento tiene que ser muchísimo más del 4.7. Tendríamos que estar creciendo
al norte del 8 o 9%, ¿no? Para que al final se promedie con las cifras oficiales que no conocemos todavía del 2020 y tengamos un crecimiento neto positivo, mezclando los 12 meses de julio del 2020 a junio del 2021. Muy bien, aclarada esta situación, obviamente hacemos este tipo de entrevistas con analistas especializados, en este caso un analista financiero muy especializado a nivel nacional e internacional, para aclararles a ustedes, amigos televidentes de Televisión Universitaria, cuál es el verdadero panorama que se tiene, en este caso, sobre la economía, para tener muy en cuenta qué va a pasar con las cifras, qué van a pasar con todo lo que significan los impactos económicos que vamos a tener en el bolsillo. Y esa es precisamente nuestra última pregunta, señor Dunn, aprovechando su tiempo para que nos diga, este 4.7 positivo anunciado por el Banco Mundial, ¿cómo va a repercutir en los bolsillos de la gente, finalmente? Bueno, definitivamente cualquier crecimiento positivo de la economía es muy bueno y bienvenido, por más pequeño que sea. Es más, un país que tenga un crecimiento nulo el 2021 también es bienvenido, considerado con la tragedia que ha sido el 2020. Entonces, que nosotros tengamos un crecimiento del 4.7% es positivo. Es más, toda Latinoamérica y el Caribe solo, en promedio, solo va a crecer el 4.4%. Entonces nosotros estaremos creciendo sobre el promedio. Sin embargo, valga la aclaración que es bien importante, va a haber un ralentizamiento del crecimiento. El mismo Banco Mundial nos dice, crecerás 4.7, pero después vas a caer al 3.5 y después al 3. O sea, nos vamos a ir desacelerando. ¿Por qué? Y no solo en Bolivia, sino en el resto de las economías del mundo. Porque justamente se ha disminuido la capacidad de políticas expansivas, que se llama. No hay espacio fiscal para crecer más. Es decir, todas las herramientas que se han utilizado para entregar bonos a la gente, para incrementar la inversión pública, todo eso ha significado un nivel de gasto tan grande que hay que empezar a pagar ese gasto a partir de 2022, y eso va a hacer que las economías crezcan más lentamente. Entonces, al ciudadano de a pie hay que decirle, bienvenido al crecimiento, eso sí va a ayudar a todos, pero lamentablemente el crecimiento va a ser muy lento. Estaremos recuperando los niveles de crecimiento originales más allá del 2023-2024, según el Banco Mundial. Muchísimas gracias al experto en análisis financiero, Jaime Dunn, que nos ha explicado con bastante detalle, con bastante simpleza, para que entendamos bien cómo es estas cifras, qué repercusiones tiene y en qué contexto económico nos tenemos que mover para no crear falsas expectativas, pero tampoco crear aspectos negativos. Por supuesto, hay que trabajar entre todos para levantar nuevamente la economía en países como Bolivia, que está dentro de un marco latinoamericano muy duro, que ha dicho incluso, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional va a ser duro para todos, pero especialmente para Latinoamérica. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, Jaime Dunn. Oscar, gracias a ti. Muy buenos días. Buenos días. Esto es Televisión Universitaria, arrancando este primer día de abril del 2021 con más entrevistas. Lorena Fernández. Bueno, muchas gracias, Oscar. Ahí teníamos un análisis en lo macro de lo que es la economía boliviana y nos lleva también a pensar en lo que podríamos hacer nosotros en el hogar con nuestros bolsillos, a ser cautos, tomar precaución.